Bienvenidos a este segmento de video en el cual vamos a revisar el concepto de la formulación en Excel en una forma muy general. Nuestros propósitos básicos serán reconocer las fórmulas algebraicas, las fórmulas algorítmicas, distinguirlas, reconocer que en la hoja de cálculo utilizamos las fórmulas algorítmicas y por supuesto hacer alguna práctica de construcción de expresiones algorítmicas. El contenido de este segmento de video consiste en hacer un breve repaso sobre los modelos, los tipos de modelos, establecer los modelos simbólicos como los modelos pertinentes a ser modelizados en la hoja de cálculo, caracterizar las fórmulas algebraicas, revisar las fórmulas algorítmicas, caracterizar también las fórmulas algorítmicas, chequear algunas prácticas comunes cuando las fórmulas algebraicas son muy complejas, hacer una breve demostración, proponer una evaluación y algún mecanismo de retroalimentación y por supuesto mostrar los recursos que hemos utilizado en este segmento de video. Empecemos por recordar qué son los modelos. Los modelos son representaciones de la realidad y por tratarse de representaciones de la realidad no son en sí mismos la realidad sino una aproximación a ella. En los tipos de modelos más básicos tenemos los modelos icónicos, los modelos analógicos y los modelos simbólicos. Los modelos icónicos son aquellos modelos que representan físicamente a un objeto real pero en una escala diferente. Por ejemplo, un avión de juguete es un modelo icónico de un avión real. Un soldadito de plomo es una representación icónica de un soldado real. En los modelos analógicos, las situaciones son un poco más dinámicas y se pueden representar de mejor manera las características de la realidad. Un muy buen ejemplo de un modelo analógico son las imágenes que nos muestra la aplicación Waze cuando estamos haciendo una ruta o estamos haciendo un tránsito. Un tercer tipo de modelos y los que son de mayor interés para nosotros son los modelos simbólicos o los modelos matemáticos, en donde el mundo real se representa mediante expresiones matemáticas. Expresiones matemáticas que nosotros usualmente llamamos fórmulas. Cuando las expresiones matemáticas representan el mundo real, se utilizan fórmulas algebraicas. Las fórmulas algebraicas son las expresiones matemáticas que usamos en el día a día y son las que nos permiten modelizar en la hoja de cálculo una realidad financiera. Algunos ejemplos de fórmulas algebraicas los podemos ver en este pantallazo. Por ejemplo, para modelizar equivalencias entre tasas de interés, tenemos una fórmula algebraica. Para modelizar el valor del patrimonio sin deuda en una corporación, tenemos también una fórmula algebraica. Para modelizar la medida del riesgo de una inversión en un activo riesgoso, tenemos otra fórmula algebraica. ¿Qué caracteriza una fórmula algebraica? ¿Cómo se identifica una fórmula algebraica? Primero, la posición de la escritura del operando indica el operador. Así, por ejemplo, esta n que aparece en un cuarto nivel nos muestra o nos indica que se trata de un exponente. Esta n que se encuentra en un nivel inferior nos indica que se trata de un denominador, es un divisor. Es decir que dependiendo de en qué nivel de escritura se encuentre el operando, la expresión algebraica nos indica el operador. Esa es la primera característica de una fórmula algebraica. Una segunda característica de las fórmulas algebraicas es que en algunas ocasiones los operadores no requieren ser escritos.
El caso más típico es el caso del operador multiplicación, el producto. Observen esta expresión que hay multiplicaciones, pero el operador no aparece, no es necesario escribirlo, sino que ya con la fuerza de la costumbre lo sobreentendemos. Una tercera característica de las fórmulas algebraicas es que utilizan muchos signos de agrupación. Tenemos los paréntesis ordinarios, los paréntesis angulares, las llaves y en algunos casos las barras de vínculo. Una cuarta característica es que los operandos son símbolos que representan variables y constantes involucradas en el modelo que se está construyendo. Observen esta expresión algebraica, la gran cantidad de simbología que requiere obviamente una lista de qué quiere decir cada uno de estos símbolos para contextualizarnos en la realidad que estamos tratando de modelizar. Algo muy importante es que para entender una fórmula algebraica, el modelizador, quien está construyendo el modelo, requiere conocer del contexto en el cual se está trabajando. Las fórmulas algebraicas no son entendidas por la hoja de cálculo. Si nosotros introducimos una fórmula algebraica a la hoja de cálculo no nos va a entender. Por eso, las fórmulas algebraicas deben ser traducidas a expresiones algorítmicas. Expresiones algorítmicas que sí son entendidas y son procesadas computacionalmente. Ejemplos de expresiones algorítmicas tenemos en este cuadro. Observen que a las fórmulas algebraicas les corresponden fórmulas algorítmicas, las cuales a su vez tienen unas ciertas características que las diferencian de las expresiones algebraicas. ¿Qué caracteriza las fórmulas algorítmicas? Primero, en una fórmula algorítmica, una fórmula que utilizamos en Excel, solo podemos escribir en un solo nivel, a diferencia de la fórmula algebraica, en la que dijimos que escribíamos en diferentes niveles. Segundo, en una expresión algorítmica los operadores deben de estar explícitos, hay que escribirlos. La hoja de cálculo no los asume. Observen esta expresión en la cual los operadores multiplicador, que es el asterisco, debe estar escrito. Tercero, en las expresiones algorítmicas solo se utilizan paréntesis ordinarios. No se pueden escribir ni llaves ni paréntesis angulares. Observe la expresión algorítmica en la parte inferior, en la cual solo se usan paréntesis ordinarios, a pesar que la fórmula algebraica, en la parte superior, incluye paréntesis angulares. Cuando las expresiones algebraicas son muy complejas, una práctica común es descomponerla, fraccionarla en varias expresiones y luego juntarlas para tener el resultado final. Observe esta expresión algebraica que corresponde al modelo de Black-Scholes para valoración de opciones financieras. Esa es una expresión bastante compleja. La práctica común consiste en descomponerla, de manera que las expresiones sobre las cuales se calcula la distribución normal, en este caso de 1 y de 2, se calculan por separado. En el taller de práctica que vamos a mostrar un poco más adelante, se muestra cómo se hace esta descomposición. En realidad es una práctica muy común, pero no es una buena práctica. Una persona competente en Excel debería poder convertir fácilmente y sin descomponer fórmulas algebraicas en fórmulas algorítmicas. Sin embargo, esa es una competencia que requiere mucha práctica y mucha experiencia. Veamos en Excel cómo haríamos una traducción de una fórmula algebraica a una fórmula algorítmica resolviendo este pequeño modelo básico. Nos proponen que diseñemos y desarrollemos un modelo básico que permita calcular la tasa efectiva anual equivalente a una tasa nominal mes vencido dado. Es decir, que nos van a dar
la tasa nominal mes vencido y nos piden que construyamos el modelo para encontrar la tasa efectiva anual equivalente. Bueno, pues entonces vayamos a Excel y hagamos esta práctica. Vamos a cargar un libro que se llama Taller de Fórmulas y usted, usuario, podrá disponer de esa plantilla en la dirección que se muestra en la descripción de este video. Bueno, pues en esta hoja tenemos una propuesta para construir un modelo de equivalencia de tasa nominal vencida a tasa efectiva anual. A la izquierda tenemos la fórmula algebraica, una fórmula que ya hemos visto en las anteriores diapositivas de este video. Esa fórmula algebraica debemos de convertirla en una fórmula algorítmica que Excel la pueda procesar. ¿Cuáles son las variables que intervienen en la fórmula algebraica? Pues tenemos una tasa nominal vencida y un valor n, que es el número de capitalizaciones que tiene la tasa en el año. Les recuerdo que una buena construcción de una fórmula algorítmica depende de un buen entendimiento de la fórmula algebraica, para lo cual es necesario que el modelizador conozca el contexto en el que está trabajando. Es muy difícil y poco eficiente construir un modelo de una realidad o de un tema que el modelizador no conoce. Bueno, pues vayamos entonces a nuestro caso. Necesitamos una tasa nominal vencida, cualquier valor. Recuerden que el modelo debe responder a cualquier valor que se dé, digamos el 8%. Ya sabemos que ese 8% es vencido, y si es mes vencido, escribámoslo aquí para recordarlo, si es mes vencido, entonces el número de periodos, el número de capitalizaciones, voy a corregir aquí, el número de capitalizaciones o de periodos en el año serían 12. De manera que esas son las dos variables que intervienen en el modelo. El valor de la tasa, que debe ser vencida, y n, que debe ser el número de periodos que tiene esa tasa en el año. En este caso, pues es un modelo muy sencillo. El n podríamos después mejorarlo haciendo que Excel lo calcule a partir de alguna tabla y a partir de saber o de conocer la periodicidad de la tasa. Vamos a construir entonces la fórmula algorítmica. Todas las fórmulas en Excel empiezan con más, o pueden empezar con igual, o pueden empezar con menos. En este caso, vamos a hacer que haga la suma de 1 más una fracción, que nos dice que es el valor de la tasa dividido entre el valor de n. Observen que no necesitamos paréntesis adicionales, porque entre esas dos operaciones, entre la suma y la división, la jerarquía de las operaciones nos indica que Excel hará primero la división y posteriormente la suma, que es lo que necesitamos. Ahora vamos a elevar a la n elevado a la n y restamos 1. Toda la expresión algebraica ahora está escrita en una sola línea como una expresión algorítmica. Es muy importante optimizar el uso de los paréntesis. A veces abusamos mucho en el uso de los paréntesis. En este caso no necesitamos más paréntesis. ¿Qué operación hace primero entre la potencia y la resta? Pues primero hace la potencia y después resta, que es lo que necesitamos que suceda de acuerdo a la fórmula algebraica. Y listo, esta expresión algebraica Excel la puede calcular. Aquí tenemos un pequeño modelo que nos permite convertir tasas vencidas a tasas efectivas anuales. Por ejemplo, si la tasa mes vencido fuera el 10%, entonces la tasa efectiva anual sería del 10.471. Ahora, si no fuese anual, sino que fuese, por ejemplo, semestral, entonces
En ese caso, n no sería 12, sino que n sería 2, porque hay 2 semestres en el año. Entonces colocamos 2 y el modelo, la fórmula algorítmica, nos debe de responder. Y nos dice ahora que en este caso la tasa efectiva anual es 10.25%. Esta es una demostración de cómo convertir una fórmula algebraica en una fórmula algorítmica, en donde solo podemos utilizar paréntesis ordinarios, escribir todo en un solo nivel de escritura y escribir explícitamente los operadores que están involucrados en el modelo. Y para continuar, a manera de evaluación, puede descargar la plantilla Taller Fórmulas, trabajar, construir algunos modelos y cuando haya terminado, lo invito a que descargue de esta dirección una solución al taller propuesto para que usted pueda comparar sus resultados con unos resultados propuestos. ¿Qué podemos concluir luego de estas breves indicaciones sobre fórmulas algorítmicas y fórmulas algebraicas? Primero, para construir buenas fórmulas algorítmicas es necesario conocer el contexto en el que se construye la fórmula algebraica. No resulta fácil construir expresiones algorítmicas si no tenemos claro, si el modelizador no tiene claro el contexto en el cual se deriva o del cual se desprende la fórmula algebraica. Y una segunda conclusión puede ser que para ser competente en Excel se requiere una buena habilidad para construir fórmulas algebraicas en fórmulas algorítmicas, es decir, para tomar esas expresiones que algebraicamente son complicadas, son complejas y poderlas traducir a fórmulas que la hoja de cálculo pueda leer. Bueno, muchas gracias por su tiempo en la visualización de este video y espero seguir aportando a su formación profesional. Gracias.